Compartimos este espacio en Nuestra Voz TV. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz, siempre compartiendo todos los temas que están relacionados con la cultura, con la educación, con el deporte. Y hoy va a faltar, fíjense, yo dije deporte, dije cultura y dije educación. Y en los medios de comunicación se instaló algo tan delicado, algo tan condenable, como es el tema de aquellas desviaciones sexuales o, si quieren, la pedofilia, ¿no? Lo vimos en el caso de un equipo de fútbol, apareció otro equipo de fútbol con denuncias similares, y a todo esto se le suma también otra denuncia que hubo en el Comité Olímpico Argentino. Pero el tema de la pedofilia y los trastornos sexuales no son de ahora, son de hace muchísimo tiempo. Por eso, para darle profundidad a la nota y contenido, tenemos un referente, médico psiquiatra, el doctor Juan Manuel Bulacio, que es conferencista nacional e internacional. ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué contás? En tu presentación omití comentar que sos presidente de la Fundación ICAP, que es una fundación que está abocada a todos los temas investigación y docencia en salud mental. Sí, correcto, así es. Bueno, hice la presentación porque justo ahora le tocó al deporte, pero en otros resortes de la vida, inclusive en ámbitos educativos, hubo situaciones o casos de pedofilia, ¿no? Entonces, y me pregunté, o nos preguntamos acá con el televidente, si de pronto hay trastornos sexuales en general y en particular termina siendo el tema de la pedofilia. ¿Cómo podemos empezar a abordar este tema tan pero tan delicado, dándole el mayor profesionalismo posible y hacerlo de alguna manera entretenido con el televidente? Bueno, tal vez para entender el contexto de los distintos tipos de trastornos en la sexualidad, es que tenemos que distinguir los trastornos comunes que uno puede tener o más comunes relacionados con la dinámica de la sexualidad, que van por un costado, donde existen todos los temas ligados a la posibilidad de disfrutar, al deseo, etcétera. Todo lo que es sexualidad normal que no funciona del todo bien, digámoslo así. Sí, sexualidad normal que no funciona del todo algo bien, así, bien, perfecto. Claro. Ese Lo que uno puede... Ese no nos toca hoy. No nos toca hoy. No nos toca hoy. Después hay otro que es el de las parafilias, sí. que es el que nos toca hoy. Y hay otro chiquito, que no es para hablar ahora, pero para mencionar, que es todo el tema que tiene que ver con las cuestiones de la identidad de género, que eso todo otro capítulo que tiene que ver con los temas, digamos, de la sexualidad o los trastornos que pueden haber en la sexualidad. Pero yendo a las parafilias, que es el tema que nos convoca, digamos, la pedofilia está dentro de ese grupo, ¿sí? Y digamos que las parafilias en general son, antes se les llamaba, o a veces algunos les llaman también perversiones sexuales, tienen que ver con desviaciones del foco, digamos, típico y del foco común, normal, para obtener el placer sexual. El placer sexual normalmente se obtiene por el coito. El coito es el acto, digamos, central. Hay una cantidad de elementos que rodean al coito, por supuesto, pero que son secundarios de alguna manera a ese objetivo central. Cuando esos elementos secundarios pasan a ser centrales, ya podemos hablar de una pedofilia o de una desviación. En el caso de la pedofilia, digamos, es un tema particular porque está desviado, involucrando, a veces pasan otras parafilias también, involucrando a otras personas, pero en este caso es particularmente grave y nos despierta un
un rechazo personal y social muy profundo porque esos otros son niños. Bien. ¿No? Ahora yo quiero, casualmente, tocaste ahí y ya entramos en tema. Vamos a aquellas personas que están en una situación de indefensión. Indefensión, número uno, por falta de formación de los padres trasladada a sus hijos. Yo quiero que vos me corrijas, vos sos médico psiquiatra. Yo el otro día hablaba con un abogado penalista y me decía que inclusive había sido juez penal y ahora ejerce como profesional independiente. Hay un problema social muy grave porque muchos hogares viven en un mismo monoambiente, donde los padres eventualmente, monoambiente, puede ser cualquiera que viva en un monoambiente, pero me refiero, donde hay 7, 8 personas, está el papá y la mamá, pero de pronto tienen relaciones sexuales delante de los chicos de 10, 11, 12 años. Sí. ¿Sí? Y esto puede generarle, quiero consultarte a vos, o confusión o trastorno. Confusión, no saber cuál es la línea divisoria de agua de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Y obviamente, o generarle o no trastornos. ¿A qué voy con esto? Muchos de estos chicos que han sido víctimas de pedofilia, que no se animaron a contarlo, que lo contaron de manera tardía, tal vez no recibieron la formación de decirle, eso está mal. Ahí va mi pregunta. Sí, totalmente. Es decir, la sexualidad, digamos, tiene un componente instintivo, animal, podríamos decir, básico, que, bueno, el hombre por supuesto lo tiene en un nivel, pero tiene sobre eso una cantidad de capas que tienen que ver con su mayor desarrollo cognitivo y también con el desarrollo cultural. Entonces, alrededor de los temas de la sexualidad intervienen muchos aspectos, ¿sí? Sin duda que lo cultural es uno de ellos y fundamental. En este sentido, todo lo que tiene que ver con los valores, que es un poco lo que mencionabas, puede cambiar en distintas sociedades o en distintos estratos de la sociedad. La pedofilia, sin embargo, es un fenómeno o historias por ahí, digamos, ligados a abusos, de abusos sexuales, que muchas veces no llegan a ser pedofilia, pero a veces hasta por casualidad o a veces como un grado menor, pero conceptualmente están emparentados, digamos, se dan en los distintos niveles socioculturales. Ese es el tema también, ¿no? Es decir, en lugares como los que vos me consultabas, es frecuente que haya una cierta desviación aceptada o semi-aceptada culturalmente de algunos aspectos de la sexualidad. Lo cual no quiere decir que no tenga consecuencias, por supuesto, ¿no? Pero eso es un campo. Pero en otros campos, digamos, donde uno podría pensar que es más raro, con mayor nivel formativo, con mayor nivel socioeconómico, también se ve. Existe, obviamente. También existe y te diría que mucho más frecuentemente... En ese nivel que en el otro. Sí, y mucho más frecuente de lo que se reconoce, de lo que se sabe. ¿Sí? En el otro... Ahí está, de lo que se sabe y vuelvo para lo otro. Sí. Vos fíjate cómo estás abriendo un abanico de interrogantes por parte nuestra. Digo nuestra porque compartimos ustedes y yo acá que me toca conducir el programa y entrevistarte a vos con tu conocimiento realmente, porque cada vez que te hago una entrevista uno se va enriqueciendo permanentemente. Pero vos decís, claro, hubo un jugador de fútbol famoso que dijo, siempre existió y lo llamaron penalmente para hablar del tema. Entonces vos dijiste que no lo dicen, que se conoce y no lo dicen. Primer punto. Sí. Ese segmento, pero voy al primer segmento. Cuando hablo en el contexto que vivieron, en ese estado de falta de formación, donde de alguna manera ven un hijo que es un deportista destacado en el boxeo, en el fútbol, en el básquet, en la gimnasia deportiva, ¿no? Sí. Hablo de gimnasia deportiva porque casualmente la denuncia del Comité Olímpico Argentino estuvo con el tema de gimnasia deportiva. Entonces, ¿qué hacen? Algún referente, algún malogrado, dice, no, que le vamos a dar alojamiento, le vamos a dar confort y demás, y alguno utiliza ese estado que está ausente los padres para gestionar sobre los hijos. Y en este caso roza el tema de la pedofilia, donde en un contexto familiar el chico no recibió, claro, una bajada de línea en cuanto a escala de valores. Y en el otro contexto le dice, querés, ya que viniste acá y demás estás corto de plata, te vamos a dar 1.000 pesos por tal cosa. Sí, algunos, porque algunos que en las declaraciones que hicieron, que
han podido confesar. Le costó confesarlo porque inclusive hasta no tenían bien claro cuál era la línea de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Claro, sí, completamente. Sin duda, ese tipo de población donde los niños o jóvenes, adolescentes, digamos, están fuera del ámbito familiar, ¿no? Y hay muchos reunidos y están dirigidos por otros adultos, son ámbitos propicios para este tipo de abusos y de desviaciones. Siempre hay que tener mucho cuidado en esto, en no generalizar, por supuesto, porque hay gente que hace trabajos extraordinarios, espectaculares con gente indefensa y verdaderamente y lo hace muy bien, ¿no? Pero son ámbitos donde si alguna persona tiene algún tipo de trastorno, algún tipo de parafilia, son ámbitos donde puede desarrollarlos, donde puede expresarlos más fácilmente. Encuentra un ámbito propicio para manejar al chico. Entonces vamos a una primera reflexión. Y llevarlo hacia lo que pretende, ¿no? Una primera reflexión. Ahora se instaló en la sociedad, ahora aparece una novedad, y dentro aparece una novedad, pero dentro de esta novedad contestan una serie de referentes. Esto existe hace mucho tiempo. Entonces, yendo al profesional médico psiquiatra, sí. ¿Las parafilias existieron desde que existió la humanidad? Es muy probable que sí. Bien. Pareciera que sí, muchas veces tienen que ver, hay algunas veces que no se llegan a explicar el origen, hay veces que se encuentran hasta algunos factores genéticos involucrados, hay otras que es como vos decías, cuadros culturales, y a veces son reproducción de dificultades que ha tenido ese adulto en la niñez. Bien. Por ejemplo, es típico que la persona abusadora haya sido abusada cuando era niño. Entonces hay una especie de perpetuación, digamos, ¿no? Entre es probable, generaciones. Tampoco vamos a generalizar. No, eso puede pasar. Es decir, hay distintos, por eso digo, hay como distintos orígenes posibles de este tipo de desviación sexual. Hay distintos tipos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, hay que salir del tema tabú. Son temas que hay que conversar sin lugar a dudas, son temas que tienen que estar puestos sobre la mesa para que le lleguen, digamos, a los padres, le lleguen también a los niños o adolescentes en formación. Pero también son lugares donde tiene que haber una protección más allá de los padres cuando los padres no la pueden dar, ¿no es cierto? Y ahí hay responsabilidad de estas instituciones intermedias y ni hablar, por supuesto, también del Estado y de los controles que de alguna manera se puedan ejercer. Entonces ya le agregamos la segunda reflexión es, acá tiene que estar el rol del Estado o el rol de los clubes. Porque cuando yo te pregunte, ¿las parafilias existieron siempre? Bueno, si un club, si la iglesia, porque en algunas parroquias, no la iglesia en general, algunas parroquias de la iglesia y demás, que hubo casos de pedofilia en distintas instituciones, colegios, ¿sí? Colegios, etcétera, sabemos que existen las parafilias, los trastornos de la sexualidad, es el rol del Estado y el rol de todos estos organismos, clubes, asociaciones y demás, estar atentos a que esto no ocurra. Sí, que es la primera señal de la primera falencia, ya sea por parte del Estado o por parte de los clubes, decir, no, si yo voy a tener chicos, tengo que tener presente y cuidado en esto. Seguramente ahí deben haber una serie de medidas de reglamentaciones o de control que tiene que ser efectivo, no tiene que ser, por supuesto, un papel. Pero bueno, ahí está donde el tema de salir del tabú, poder hablar de las cosas, es esencial, porque si la sexualidad, contrariamente a lo que se suele pensar, yo creo que hoy todavía sigue teniendo muchos temas tabúes, muchos. Sigue siendo tabú en muchos ámbitos también. Imagínate que esto que son desviaciones y son temas tan complejos, son muy proclives a estar escondidos debajo de la alfombra. Entonces, lo primero es sacar el problema. Entonces, por supuesto que sacarlo con prudencia, ¿no? Teniendo cuidado de no meter justos por pecadores, digamos, que es un gravísimo riesgo también que a veces se ve alrededor de estas situaciones, ¿no? Pero los temas arriba de la mesa, cuanto más claro sean las cosas, menos probabilidad hay de desviaciones, ¿no? Por la génesis del asunto, donde esto, cuando hay secreto, es más fácil de poder manejar, de inducirlo, y porque obviamente al estar arriba de la mesa se pueden tomar los recaudos del caso, ¿no? Bien, vos planteaste el tema de las alteraciones de la sexualidad y hablamos del tema de la pedofilia.
Del punto de vista profesional, obviamente no te vamos a pedir que confiese lo que te pudo haber dicho un paciente, pero el que es pedófilo, ¿es consciente de que no está haciendo el bien, que está en el camino incorrecto? Bueno, ese es otro tema que es muy interesante porque, a ver, en general yo te diría que prácticamente nunca una persona con parafilia consulta por su parafilia. Bien. Es muy raro que esto pase. Hay algunos ejemplos en contra de esto. Toma como natural tener un trastorno en la sexualidad y no lo consulta. Claro, lo toman como que es algo, no sé, digamos, internamente cómo lo procesan, pero generalmente hay una alteración en la propia escala, en la valoración, digamos, de las cosas, ¿no? Como al estilo psicopático, donde el psicópata tiene una escala de valores propia. Por eso antiguamente le llamaban locura moral. Claro. Como que no es que estuviera loco, entiende todo perfecto, pero tiene su escala y entonces es como... Es una locura moral, así se llamaba antiguamente. Te voy a hacer una pregunta de alguna manera comprometedora. ¿La homosexualidad no está o está dentro de la parafilia? No. No está, perfecto. No. Principalmente por aquellas organizaciones estamos hablando de alteraciones de la sexualidad donde no está incluida la homosexualidad, que quede expresamente aclarado, ¿no? Sí, definitivamente, digamos, en los manuales de clasificación, la nosografía, que es como se le llama al conjunto, digamos, de patologías psíquicas, y todo lo que es homosexualidad está fuera. Está fuera, perfecto. Hay algunas desviaciones que tienen alguna cosa ligada con, por ejemplo, con el transvestismo. Ahí está, el transvestismo. Entra como alteración. El transvestismo entra como alteración dentro, por ejemplo, o el fetichismo, ¿no? Donde se toma un objeto como eje central, digamos, y como fuente principal de placer. En el transvestismo se considera que es donde el placer se obtiene en vestirse, el placer sexual se obtiene a través de vestirse de manera del género, de manera diferente. Entonces, no tiene que ver con necesariamente con las prácticas sexuales, tiene que ver con el placer sexual que la persona obtiene al vestirse así. Por eso no es siempre lo mismo cuando uno dice travesti, ¿no? Son cosas diferentes. Una cosa es decir, el travesti siente placer, en el caso de la patología, en vestirse de esa manera. La principal fuente de placer es esa. Bueno, eso es cuando se habla de travestismo. Bien, como estamos hablando del tema, los que se incorporaron ahora, estamos abordando un tema muy sensible, el tema de la pedofilia, pero como profesional médico, el doctor Bulacio nos habló de, ¿cómo se llama la patología de alteraciones en la sexualidad? Sí, de las parafilias. Hablando de las parafilias. Primera aclaración que hicimos, la homosexualidad no lo es. O sea, principalmente abordando el tema de igualdad, en el caso de la situación de igualdad de género, que se da en el tema de la homosexualidad. Porque también en algunos medios periodísticos llegaron a hacerle una pregunta, como ustedes son una pareja homosexual, no sea cuestión que van a abusar de un chico, ¿no? Sí. Claro. Eso realmente es una absoluta interpretación por el camino que no va. Sí, por supuesto, totalmente. Es decir, son temas en los cuales por eso creo que todavía se conoce poco y se hablan poco. Entonces, las distintas categorías están como entremezcladas. Entonces, en el saber popular se mezcla un poco todo, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen lo que todavía se llama, y que está en revisión, digamos, lo que se llamaba por lo menos trastorno de identidad de género, que es personas que nacen hombres y se sienten como que son mujeres, o mujeres que sienten que son hombres. A veces esto se lo liga al tema de la homosexualidad, y eso no tiene absolutamente nada que ver. No tiene que ver con la elección del objeto sexual, ¿no? Sino tiene que ver con lo que ellos sienten. Es decir, a veces han habido casos, están descritos, y no es raro, que un hombre que se siente una mujer, después tenga una elección homosexual como mujer y elija a otra mujer. O sea, no tiene que ver con el tema de la elección, digamos, de la pareja, sino tiene que ver con lo que ellos sienten que son, en este caso. Y eso también se suele mezclar mucho, ¿no? La homosexualidad se lo suele mezclar con muchas de estas categorías, por eso es muy importante la aclaración que está fuera de las parafilias. De las parafilias. Bien, volvamos nuevamente al tema de los chicos en estado de indefensión. Y entonces, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que quiere el padre? Que sea como eventualmente
hay una necesidad económica que tener un jugador de fútbol famoso. Y sabemos que salen uno en 1.000.000 o uno en 100.000 y para que pueda ayudar. O un boxeador famoso y lo mandan a Buenos Aires. Sí. Y lo dejan internado en un lugar, ¿sí? Y ahí vienen las consecuencias o aquellos aprovechadores de este estado de indefensión, donde algunos, como lo hablamos anteriormente, no le he enseñado bien y sobre la escala de qué es lo que está bien y está mal, y más en esa etapa formativa de la adolescencia. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das, les das a todos los padres, más allá de lo que ocupa hoy los titulares de los diarios, ¿no es cierto? Porque la recomendación sería decir, bueno, no vayas a tal lado, y estaría, de alguna manera, para muchas personas, bloqueándole sueños de que el mismo deportista sea un gran jugador de fútbol, que el mismo padre tenga un hijo que se destaque en un deporte, que eso, su idea primaria es totalmente elogiable. El problema es el camino que tiene que recorrer. Claro, totalmente. Yo creo que ahí hay que considerar que, en primer lugar, los padres, la familia, son los responsables primarios de la educación general de los hijos. Cuando delegan algún aspecto, sea en la escuela, o sea en un club, o sea en cualquier otro tipo de institución, delegan un aspecto, pero no pueden delegar la totalidad de la formación de su hijo, ¿no? Esto es una cosa fundamental. Entonces, discúlpame, pero ahí yo te voy a interrumpir. Para un determinado nivel formativo, me queda claro, vos fíjate en qué momento me queda claro, porque tal vez de chico te decían, bueno, ten cuidado, no hables con un desconocido y demás, pero de pronto el tema de la parafilia hay que abordarlo y tenemos que saber si en las escuelas, si en el lugar donde va a aprender música mi hijo o donde va a hacer actividad deportiva, el tema se aborda y se aborda con seriedad. Primer punto. Suponiendo que los padres no tengan ese nivel de abordaje, ¿tenemos que hablarlo en los clubes? La pregunta que te hago. Claro. ¿Se tiene que tocar en los clubes? ¿Se tiene que tocar en los colegios? Bueno, cuando los padres no están en condiciones, por distintas razones, de ejercer ese derecho a la educación de sus hijos y a controlar la educación de sus hijos, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que los reemplace. Y lógicamente, cuando los padres no pueden estar presentes, es el Estado el que tiene que representarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, y todo este tipo de organizaciones e instituciones, sin duda, están ahí como en el medio, pero estarían entre la familia y el chico o entre el Estado y el chico. Entonces son muy importantes, son centrales, yo diría, enormemente importantes para el desarrollo de las personas, pero deben estar controlados por la familia o por el Estado, ¿no? Pero esto lo digo porque a veces uno considera que, bueno, el chico viene al colegio y ya lo que pasa dentro del colegio es el colegio. El padre se tiene que quedar afuera. No es así. El padre no puede imponer normas al colegio, eso está claro. Pero sí tiene todo el derecho del mundo y lo tiene que ejercer a conocer a conocer y a pedir los detalles que considere necesarios acerca de la educación de su hijo. Porque no lo delega por completo. No es que dice, acá está mi hijo, hagan con él. Ahí te entendí. Ese concepto es fundamental. Es el padre el que está como subsidiando, digamos, entre comillas, un aspecto de la educación en la escuela o un aspecto de la educación deportiva en un club, pero no la totalidad de la educación. Entonces, ahora, te repregunto, vinculado con este tema, que uno como padre es tan sensible, ¿no? Vos también sos padre y demás, pero como padre es tan sensible. El otro día, mi hija más chica me dice, hubo reunión de docentes. Entonces yo te repregunto, vos como médico psiquiatra, en esa reunión de docentes, ¿tienen que tocar el tema de las parafilias, de los trastornos de la sexualidad? Obviamente, hay que comenzar primero por los docentes, no por los chicos. Sí, sin duda que se tiene que tocar, o sea, este tipo de cambios culturales, el tipo de formación, a ver, en la cultura está todo mezclado esto. Entonces hay que empezar por educar a los educadores, ¿no es cierto? Entonces, no tratar de estos temas y no tratar de aportar un poco de claridad en un campo que suele ser bastante oscuro y confuso, ¿no? Si no se aporta esa claridad es muy difícil que llegue algo claro y se logre cambiar esa cultura. Entonces, son elementos que debieran estar permanentemente atendidos en un nivel formativo, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? De abajo hacia arriba está el derecho, digamos, al control y el derecho al cuidado
de sus hijos, por supuesto. Y de arriba hacia abajo tiene que haber una bajada de línea acerca digamos, de lo que se tiene que conocer, una bajada de línea formativa que llegue en definitiva hacia los niños, ¿no? Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por venir al programa. No, por favor, a vos, Gustavo. Bueno, señores, realmente este tema es interesantísimo. Ustedes vieron, no tiene que ser un titular en los medios de comunicación y que luego que pasó la noticia se olvida. No, lo estamos abordando con mucha seriedad y con mucho profesionalismo acá, desde Nuestra Voz. Nos vemos la semana que viene con muchos más temas. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.